Buenas noches. Los invito a abrir nuestras Biblias en Oseas capítulo 8. Versículo 14. Oseas capítulo 8, versículo 14. Después de Daniel, después de Ezequiel, después de Salmo, está Oseas, el versículo 14. Dice este versículo: olvidó pues Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. La primera parte de este versículo es lo que no solo quiero que leamos, sino que pensemos en lo que dice el profeta al pueblo de Israel. Olvidó pues Israel a su hacedor. Olvidó pues Israel a su hacedor. Dice otra versión, la NTV, y creo que la NBI también lo traduce de la misma manera: Israel se olvidó de su hacedor. No es difícil, o mejor dicho, los dioses se olvidan. Los dioses se olvidan. Se dice que en Egipto 1400 imágenes fueron veneradas a través de toda la civilización, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la tierra de Egipto han encontrado prácticamente 1500 dioses en los cuales los egipcios adoraban. Hoy en día, en la actualidad, prácticamente el 90% de los egipcios se han olvidado de esos dioses y de una manera incorrecta adoran a un único Dios, son monoteístas, se han olvidado del resto de los dioses. Ustedes se acuerdan allí en Hechos capítulo 19, creo que es el capítulo, donde los efesios, aquellos que vivían en la ciudad de Éfeso, dice que eran guardianes de la diosa Diana, y se enardecían, se volvían locos, como decimos nosotros, cuando Pablo quería de alguna manera menospreciar con la verdad a esta diosa. Allí dice que ellos, todas las personas, más que nada los que tenían algún beneficio, ¿no?, de estas diosas, dice que salían y gritaban y clamaban porque era la diosa de ese lugar. Hoy en día, en la actual Turquía, es una de las ciudades un país donde prácticamente el 99% es musulmán, o es el Islam, es la religión oficial, y como les digo, es el país donde prácticamente toda la población cree en un solo Dios, como bien dijimos, tal vez de una forma incorrecta. Y así muchos de los lugares o muchas de las ciudades que en algún tiempo tuvieron dioses, hoy en día esos dioses se han olvidado, han quedado en el pasado. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, muchos de los dioses que nosotros hemos aprendido, que encontramos allí en el cual el pueblo de Israel se relacionaba, o la mayoría, o podría decir todos, hoy en día son historia. Han quedado, las personas se olvidaron. Si nosotros vemos allí también los griegos cómo tenían dioses y después le cambiaron los nombres, después se olvidaron. Prácticamente, como les digo, es normal que nos olvidemos o se olviden las personas de sus dioses. A fin de cuentas, bien dice el salmista en el Salmo 135, yo se los leo en el versículo. Gracias, Diego. Bien dice el salmista, Salmo 135, versículo 15 al 17: los ídolos de las naciones son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Es fácil de olvidarse de algo así, que es un poco de oro, es un poco de plata, ¿y qué más? Si es madera, yeso, prácticamente es muy fácil olvidarse de un Dios
de esta manera. Ahora, la pregunta, y mirando el versículo 14, es ¿cómo es que Israel se podía olvidar de su Dios? ¿Cómo es que Israel se podía olvidar de este Dios que se había manifestado con grandes milagros, con poder y como compartíamos el domingo, con una redención para su pueblo, con misericordia para como su pueblo, que ningún Dios de lo que hemos comentado podía hacer? ¿Cómo Israel es que se olvidó de su Dios? Sigo leyéndoles algunos versículos, ustedes lo pueden leer de la pantalla. El Salmo 106, versículo 21. Y el Dios que hace mención acá, aunque lo sabemos, es bueno recordarlo, no es un Dios de plata, no es un Dios de oro, es el Dios que, como dije, se manifestó con poder ante el pueblo de Israel. Y dice el versículo 21, Salmo 106, versículo 21, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Se olvidaron de este Dios. Salmo 78, 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Como bien hemos leído, Israel se olvidó de su Hacedor. Como sabemos, en los tiempos en el cual Oseas profetiza, el pueblo de Israel ya había pasado lo que es la tierra prometida. De hecho, ya en los tiempos ya había una decadencia espiritual, el reino estaba dividido, pero de alguna manera la parte del norte podía disfrutar de esa tierra que, como bien dice la palabra, fluye leche y miel, y realmente eran ricos. Realmente podían vivir de esas bendiciones en la cual Dios le había dado, pero antes de pasar a esa tierra, antes de que ellos pasaran a la tierra prometida, a disfrutar de las bendiciones de Dios, Él les escribe, y ahí sí los invito a buscar Deuteronomio capítulo 8, es un conocido pasaje, pero es la clave para entender todo el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14. Mientras lo buscan, como les decía, antes de que ocurriera esto, de lo que hemos leído, el versículo 14, antes que esto sucediera, Dios ya le había escrito a su pueblo, dice el versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y dice el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, hemos leído este versículo no solo para mirar que Dios le advirtió al pueblo de Israel lo que le iba a suceder o lo que no tenía que hacer, olvidarse del Dios vivo y verdadero. También lo hemos leído con la intención de ver lo que dice el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón. Porque lo que quiero también resaltar en esta noche es que el problema no es de los dioses, el problema no era de lo que veían sus ojos, si era una estatua linda, fea, si era el artífice había hecho buena obra, no. El problema del pueblo de Israel era un problema del corazón, y prácticamente hoy en día nosotros podemos tener este mismo problema. Tal vez no relacionado con ningún dios, tal vez no relacionado con un pedazo de oro, con plata, pero sí es un problema en nuestro corazón. Y yo quiero que miremos en esta noche
síntomas de un pueblo que se ha olvidado de Dios, síntomas de un pueblo que se ha olvidado de su Dios. El libro de Oseas prácticamente podríamos sacar muchos, pero yo solamente quiero hacer mención de 3 en esta noche, pero como les digo, para edificación nuestra. Lo primero que quiero que miremos allí en Oseas capítulo 10, versículo 1 y 2, si usted lo ha buscado, hemos leído el 8, 14, y ahora vamos a leer los primeros versículos del capítulo 10. Y vamos a ir tomando algunas frases, como les decía al principio, que yo quiero que ustedes, nosotros en esta noche, meditemos. Voy a recalcar frases tal vez un poco cortitas, pero que tienen y nos hablan de la condición o de los síntomas, como le decíamos, de un pueblo que se ha olvidado de su Dios. Y esto es muy grave. Como yo les decía, es fácil olvidarse de un Dios que tiene boca y no habla. Es fácil olvidarse de un Dios que tiene una nariz, tal vez, y no respira. Pero este pueblo, que tiene un corazón muy parecido al nuestro, se olvidó del Dios vivo y verdadero, un Dios que se había revelado con poder y con misericordia. Lo primero que yo quiero ver es en los 2 primeros versículos. Dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, o es un corazón inconstante, traduce otra versión. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Lo que yo quiero tomar en estos primeros versículos es lo que dice de esta nación que tenía abundancia en el tiempo en el cual escribe Oseas. Israel es una frondosa viña, pero miren que dice, que da abundante fruto para sí mismo. Un pueblo que se olvida de Dios es un pueblo que vive vidas antropocéntricas y no cristocéntricas. ¿Qué quiero decir con esto? Un pueblo que se olvida de Dios es un pueblo en el cual todo gira alrededor de ellos y no gira alrededor de Dios, de Cristo. Podríamos decir, o decimos nosotros hoy en día, el pueblo de Israel pensaba que era el centro del universo y todo giraba alrededor de ellos. De hecho, como bien les decía, Dios había bendecido a Israel. Dios le había dado una tierra que fluye leche y miel, una tierra en la cual, de hecho, Efraín significa doblemente bendecido. Israel en ese tiempo era un Israel rico, pero el fruto o lo que producía no era para alabar a Dios, sino que dice el texto que era para sí mismo. Ahora los invito a leer Tito 1:4. Con este ejemplo, Tito 1:4. Dice a Tito, Pablo le escribe a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Aunque lo sabemos, muchas veces olvidamos esto del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, como hemos leído, el Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué es que de Él sea el Señor? Muchas veces nosotros nos gusta hablar de este Cristo que murió en la cruz. Nos gusta y de alguna manera nos hace bien y Él nos manda que miremos la cruz. Pero como cristianos
como hijos de Dios, muchas veces olvidamos lo que esto implica, que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Cuando Él es el Señor de nuestra vida, yo soy su siervo. Cuando yo soy su siervo, todo no gira alrededor mío, sino que todo gira alrededor de Él. Todo gira alrededor de Cristo. Él es el centro de nuestra vida. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Y no estoy diciendo nada nuevo. Todos los que estamos acá podría estar seguro que sabemos que Cristo es el Señor. Pero la verdad que como cristianos tenemos que ser honestos y muchas veces esto no es una realidad en nuestra vida. Él tiene que ser el centro de nuestra vida, tanto de grandes como de chicos, de aquellos hombres mayores como menores. Todo aquel que dice ser hijo de Dios, Cristo tiene que ser el Señor de nuestra vida. Todo gira en torno a Él. Esto no nos habla de perfección, sino que nos habla de una actitud nuestra. Porque todavía seguramente hay cosas que Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Hay cosas que todavía Él tiene que transformar en nuestra vida. No habla de perfección, sino habla de una actitud. Es la actitud que tenemos que tener nosotros como Cristo el Señor de nuestra vida. Dios bendijo al pueblo de Israel, pero como bien hemos leído en Deuteronomio, le dio su palabra para que vivan alrededor de su palabra, alrededor de su voluntad. ¿Sí? Vuelvo a decir, esta es la historia. Dios bendijo al pueblo de Israel. Le dio esa tierra que les había prometido y lo cual ellos nunca, viñas que no plantaron, cisternas que no cavaron, ellos iban a disfrutar esa bendición. Pero Dios le iba a dar su palabra, Dios le iba a dar su ley para que todo girara alrededor de Él. Así como nosotros, Dios nos ha bendecido en primer lugar con una salvación tan grande en Cristo Jesús. Y como si fuera poco, podríamos decir, nos bendice con trabajo, nos bendice con salud, nos bendice al estar en una iglesia, nos bendice con talentos, nos bendice con dones. Pero también nos deja su palabra para que todo gire alrededor de Él. De hecho, este es el Evangelio. Este es lo que nosotros hemos creído. Dice Lucas, yo se los voy a leer, capítulo 9, versículo 23, palabras del mismo Señor Jesucristo. Lo pueden leer de la pantalla y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Cristo está diciendo, el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y me gusta como dice Lucas, cada día y sígame. Y Pablo tenía bien presente esto, dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Pablo dice, y ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no fue salvo solamente porque tenía un cheque para ir al cielo. Pablo fue salvo para que en esta tierra, o cuando Pablo vivió, él fuera el Señor de su vida y cumpliera su obra. Ahora, como les decía al principio, muchas veces nosotros olvidamos esto y queremos vivir una vida que de alguna manera esté ahí. Si un punto o un eje se corre de su centro, aunque sea un poquito, en una máquina se arma un lío. ¿Sí? Si se corre el eje de algo, en una máquina se arma un lío. Ahora, nosotros tratamos de vivir muchas veces de esta manera. Queremos desplazar un poco el señorío de Cristo y hacer nuestras cosas. Y ahora, bueno, Manuel, todos son conceptos. ¿Cómo podemos aplicar esto para nuestra vida? Prácticamente la misma palabra lo dice. Hágase tu voluntad. Y cuando se hace la voluntad del Señor, toda mi vida gira alrededor de eso.
Mi trabajo gira alrededor de eso, y es ahí cuando somos probados, ¿sí? Hay trabajos que al cristiano no le conviene, y aun cuando gane mucho. Hay lugares, ¿sí? Podríamos vivir viajando, por ejemplo. Hoy en día está muy de moda los youtubers que viven viajando y todos los miramos y YouTube les paga y ellos viven una linda vida. Pero ¿es realmente ese el sentido, nuestro sentido? Nuestra vida tiene que girar en torno al Señor. Y ahora una cosa más en este punto. Ese girar en torno al Señor, Él nos ha puesto soberanamente en una iglesia local. ¿Sí? Él nos ha puesto en una iglesia local, Él nos ha puesto en una familia en la cual nosotros tenemos que bendecir como ser bendecidos. Tenemos que edificar y ser edificados. Ahora, nadie puede mantenerse al margen. Miren lo que dice el versículo 1. Ahora, no es que yo digo, bueno, está bien, de alguna manera el Señor no es, o Cristo no es el Señor de mi vida, pero me mantengo al margen, como decimos. No. Si no es el Señor de nuestra vida, hay otro que ocupa ese lugar. Dice que el pueblo de Israel, cuando recibía los frutos para sí, dice, conforme a la abundancia, estoy leyendo la segunda parte del versículo 1, de sus frutos multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Es decir, que si Cristo no ocupa el primer lugar, otro ídolo, otra cosa, otro, no sé, ya sea el trabajo, ya sea lo que fuere, va a ocupar el lugar. No podemos mantenernos al margen. El pueblo de Israel, que había olvidado a su Dios, vivieron vidas que giraban en torno a ellos. Quiera Dios que no nos pase a nosotros, quiera Dios que podamos prestar atención y leer lo que ya Dios ha dejado en su palabra. Ahora, los invito a ir al capítulo 7. Como les decía, no vamos a seguir un orden de capítulos. Solamente quiero hacer mención de algunas frases. Dice el versículo 11, Oseas 7:11, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Versículo 14 al 16, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Dice el versículo 16, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será escarnio en la tierra de Egipto. Versículo 16, volvieron, pero no al Altísimo. El pueblo de Israel va a sufrir. Un día esa abundancia se iba a terminar. Un día lo que disfrutaban se terminó. Y dice el pasaje que estaban clamando en su cama. Y en vez de ir a Dios, en vez de volverse al Dios que se había revelado, y esto es asombroso, cómo un corazón duro puede actuar. En vez de reconocer el Dios que habían visto, el cual se había mantenido en el desierto, dice que ofrecían para el trigo y el mosto se congregaron, es decir, juntaban trigo y mosto para ofrecerle a los dioses para que lo liberaran. De hecho, el pueblo de Israel, cuando la parte del norte, cuando sufrió, fueron
En vez de ir a Dios, fueron a los egipcios y fueron a los asirios, los que después lo destruyeron. Por eso quiero marcar este versículo. Volvieron, pero no al Altísimo. Yo cuando pensaba, y comparto con ustedes porque leía este libro, ¿cómo puede un corazón ser tan duro? Estaban en la cama, estaban sufriendo y estaban al mismo tiempo buscando trigo y mosto para buscar el favor de los dioses. Si ellos habían visto al Dios vivo y verdadero, ellos habían disfrutado de su poder y de su misericordia, y aún estando en el mismo dolor, su corazón estaba endurecido. No se volvieron al Altísimo. Alguien escribió en cuanto a este relato: Jehová anhela redimir a su pueblo para que ellos sean nuevamente suyos, para oírlos clamar a Él desde el fondo de su corazón con sincero arrepentimiento. Pero esto no pasó. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, volverse a Dios es sinónimo de arrepentimiento. Y arrepentimiento no es solamente, de alguna manera lo graficamos de esta manera, no es solamente volverse o cambiar de sentido. Y de alguna manera, para explicar esto, nosotros decimos, si una persona va para allá, pega la vuelta y gira en el sentido contrario. Si bien esto ilustra lo que es el arrepentimiento, en el arrepentimiento hay dolor por el pecado. En el arrepentimiento nos lleva a Cristo, nos lleva al Señor. Yo les leo, o los invito a buscar, 2 Corintios, capítulo 7. Es uno de los pasajes que mejor muestra o ilustra lo que es el verdadero arrepentimiento. 2 Corintios capítulo 7, versículo 8 al 11. Pablo le escribe a esta iglesia: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, dice Pablo, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En el versículo 8, Pablo muestra que en una de las cartas tuvo que confrontar el pecado de los corintios. Y esa carta había producido en los corintios dolor. Acá vemos uno de los primeros efectos del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento produce dolor. Dice el versículo 9, contristados para arrepentimiento. Es decir, que esta iglesia que miraba su pecado, que en primer lugar fue confrontado, como hizo Natán con David, ahora miraron su pecado y no fueron como los israelitas que fueron a buscar a los egipcios, a los asirios, a los dioses, sino que fueron al Dios vivo y verdadero. Y el versículo 11 me encanta en el contexto de la carta. Ahora dice el versículo 11, 7:11,
Pablo exclama y dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Habían frutos dignos de arrepentimiento. Y saben que nosotros cuando nos mencionan los corintios o la iglesia en Corintio, seguramente como a mí, a ustedes le pasa lo mismo. Cuando a mí me dicen los corintios o la iglesia en Corintio, se me vienen a la mente todos esos problemas que la iglesia tenía. Ahora, Pablo dice que una vez que ellos fueron confrontados con ese pecado, sintieron dolor por el pecado y ahora Pablo los mira y dice, ¿qué solicitud produjo en ustedes? Ahora hay arrepentimiento, ahora hay una vida diferente a la que antes vivían. Ahora, como les decía, un pueblo que se olvida de su Dios es un pueblo que no vuelve a Dios. La iglesia en Corintio, ante el pecado, volvió a su Dios. Nos tendríamos que preguntar nosotros, ¿hace cuánto? Y estas preguntas yo las tomaba para mí. ¿Hace cuánto que no somos confrontados con la palabra? En nuestro estudio diario, leyendo la palabra, en los mensajes, pregúntate, hermano, ¿hace cuánto la palabra no te confronta? ¿Hace cuánto la palabra no te hace sentir, tal vez no tanto como los corintios, pero un peso por cosas que tenés que cambiar? O seamos sinceros, por pecados. ¿Hace cuánto que la palabra no te confronta? ¿Hace cuánto que no sentís dolor por el pecado? Y podríamos preguntarnos, ¿hace cuánto que no nos volvemos a Dios buscando arrepentimiento? Miren, si esto no ha pasado, o no pasa muy seguido en nuestra vida, seríamos casi perfectos. Y si decimos que somos casi perfectos, hay algo mal, ya estamos mintiendo. Es algo que me llamaba la atención y como les dije, el libro de Oseas da muchos síntomas de un pueblo que se olvida de su Dios. Pero me pareció importante ¿Hace cuánto, hermanos, que no volvemos a Dios en arrepentimiento? ¿Hace cuánto que no sentimos dolor por el pecado? Ahora, por último, un pueblo que se olvida de Dios es un pueblo que ignora su estado espiritual. En ese mismo capítulo, en Oseas 7, el versículo 8 y 9, nos hablan de esto. Oseas 7, 8 y 9. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Y dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aun canas le han cubierto y él no lo supo. Este pasaje no nos habla de un periodo corto, tanto que hace mención lo que han hecho los enemigos, pero también el tiempo, haciendo referencia a las canas, en la cual el pueblo de Israel había pasado, ignorando su estado espiritual. O mejor dicho, podríamos decir, ignorando la comunión con este Dios al cual obviamente habían olvidado. Y si estamos preguntándonos, tendríamos en esta noche otra pregunta más. Y ante esta situación, preguntarnos cómo está nuestra comunión con Dios. Miren, tenemos el mismo corazón que estos hombres. Si bien hemos sido regenerados, hemos sido nuestro corazón el de piedra, pues hay uno de carne, ahora podemos mirar la obra de la cruz, podemos ser parte de esa gracia, pero todavía estamos bajo el sol.
Y muchas veces vivimos, y pensaba cuántos hermanos viven ignorando esta falta de comunión con Dios. Y pasan los días, y pasan los años. Y parece que la comunión con Dios se ha roto y de alguna manera pueden vivir tranquilamente. Ahora no nos vayamos a los hermanos y pensemos tal vez en ese hermano que no está. Preguntémonos nosotros cuánto tiempo pasamos y vivimos, ignoramos que muchas veces aún cuando estamos acá no vivimos en comunión con Dios, no vivimos en comunión con Cristo. Jueces capítulo 16, versículo 20. Compartía con los chicos este versículo. Es uno de los versículos más tremendos que hay en la Biblia, o para un hijo de Dios es uno de los más difíciles, más, como digo, tremendo. Miren, Jueces capítulo 16, versículo 20, la historia de Sansón. Y yo no voy a leer toda la historia porque ustedes ya la conocen. Él jugaba con el pecado, iba y venía, que contaba su secreto a medias, que no, y de alguna manera podía ir como a los dos bandos. Un día podía matar a miles de filisteos, otro día podía estar tomando sidra, pecando, iba y venía, y parece que estaba todo muy bien. Dice el versículo 20 del capítulo 16 de Jueces. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé, como lo hacía siempre. Pero miren lo que dice la última parte de este versículo. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué tremendo, ¿no? Él ignoraba lo que ignoraba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía, disfrutaba, confiaba en todos menos en Dios. Y había ignorado, como Sansón, que ya Jehová se había apartado de él. Ahora, nos tenemos que preguntar, nos tenemos que examinar. Pablo le dice a los corintios, nos tenemos que examinar, perdón, a los romanos, nos tenemos que examinar todo el tiempo. El mismo David, ese hombre que fue conforme al corazón de Dios, pero que pecó, lo dice en el Salmo 51, versículo 10 y 11. Un hombre que venía de hacer algo tremendo, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta era la oración de David. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David, esto hace a un hombre conforme al corazón de Dios. David, cuando fue confrontado con su pecado, no podía vivir. A diferencia de Saúl, que entraba y salía, este hombre conforme al corazón de Dios le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me eches de delante de ti. Terminando, hermanos, esta tiene que ser nuestra oración. En primer lugar, rogarle al Señor que no nos queremos olvidar de Él. No nos queremos olvidar de Él. No queremos ser como el pueblo de Israel, que vivían vidas que giraban alrededor de ellos. Queremos que nuestra vida gire alrededor de nuestro Señor. Tenemos que ir porque, como les digo, todavía de este lado del cielo, una y otra vez pecamos, pero tenemos que ser confrontados con la palabra. Pero pedirle al Señor que nos confronte, y es algo doloroso porque vemos de alguna manera algo de lo que ve el Señor el pecado. Vemos algo de cómo el Señor ve el pecado. Y nos duele porque ese pecado no es del hermano, es nuestro. Y nos duele. Y tenemos que ir a Él y volver una y otra vez al Señor como lo hacía David.
Y quiero terminar leyendo un versículo, también conocido, ustedes lo pueden leer de la pantalla, para terminar. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo voy a leer de nuevo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Jeremías 9:24. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que el Señor nos bendiga.